Hola, 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 saludos a todos. Mi nombre es Joan Marín y en este video tutorial quiero enseñaros cómo he hecho este loop infinito. Espero que os guste y que podáis aprender mucho. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Este video tutorial va dedicado a Sergi Nioto, que nos ha pedido un vídeo explicativo del procedimiento para hacer este vídeo. Así pues, Sergi Nioto va por ti. Para hacer este vídeo vamos a ver cómo vamos descomponiendo todos los distintos efectos que hay aquí y de esta manera poder ir aprendiendo paso a paso lo que estamos haciendo. Vamos a quitar este de aquí, que es un bucle infinito, y este que será, vamos a empezar por nuestro túnel, que será este de aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos esta animación y a partir de aquí vamos a ir siguiendo los otros pasos, ¿vale? Para ir viendo cómo vamos a hacer este proyecto, vamos a ir deseleccionando las cosas que tenemos y de esta manera poder ver los siguientes pasos como lo hacemos. Para empezar vamos a quitar las luces de fondo del objeto y este elemento de aquí que de esta manera se vea. Y este elemento vamos a quitarlo, primero este y luego las luces de fondo para dejar así el túnel. Vamos a ver cómo hacemos el túnel y el efecto de movida. Como vemos aquí, cuando le damos a apretar, cuando le damos a play, vemos que el túnel va cambiando de forma debido a un modificador que hemos puesto y se va aplanando y se va obstruyendo. Pues por lo tanto vamos a empezar por esto. Vemos aquí el efecto principal, ¿no? Pues vamos a hacer esto. Le damos a pausa y vamos a crear un nuevo proyecto. Para ello, para empezar nuestro proyecto, lo que vamos a hacer primero de todo va a ser eliminar estos objetos, que un día de estos también haremos un tutorial de cómo eliminar un combo y volver a añadirlo. Vamos a clicar Shift A para añadir el cubo. Pues añadimos un cubo y a este le vamos a decir que mediante SX, y ahora vamos a decirle 20 para de esta manera hacer que nuestro cubo se extienda en el eje de las X durante a lo largo de 20 unidades. Una vez aquí, nosotros lo que vamos a hacerle ahora es, vamos a pasar a el modo edición, vamos a decirle con la tecla Tab de tabulador, o incluso por aquí podemos hacer el cambio. Pues una vez aquí, seleccionamos las caras, o con el botón 3, seleccionamos nuestra primera cara y el otro lado la siguiente. Una vez seleccionadas las dos, lo que vamos a hacer es con X otra vez, vamos a eliminar las caras, estas dos primeras. De esta manera vemos cómo se ve todo desde un lado y a otro. Ahora le damos a la tecla A para de esta manera, con el botón derecho, una vez seleccionado, vamos a subdividir este cubo. Vamos a decirle que nuestra subdivisión sea, por ejemplo, de 100. Vale. Y una vez aquí, lo que vamos a hacer es ir seleccionando todas nuestras caras que queramos para que de esta manera hagamos como unos pequeños círculos a lo largo del cubo y poderle cambiar el color distintamente al valor que hay en ese. Pues lo que vamos a hacer para seleccionar todo esto, si nosotros clicamos, vemos que solo nos selecciona una pequeña parte de la cara esta, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es, clicamos, pero vamos a hacerlo con la tecla Alt y botón izquierdo o el de selección y vemos que nos selecciona todo esto en función de el círculo, en función de lo que nosotros queremos, el anillo como si fuera, ¿no? Pues ahora vamos a hacer que esto, vamos a repetirlo a lo largo del tubo cada 10 elementos, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues volvemos a clicar Alt, Shift y a partir de aquí seleccionamos y como vemos pues se nos ha seleccionado este. Ahora pasamos al siguiente y volvemos a hacer lo mismo. Clicamos Alt y Shift y hacemos lo mismo. Vamos a hacer todo esto para los siguientes cantidades del cubo. Tenemos todas nuestros aros seleccionados. Ahora lo que vamos a hacer es, a través de este punto de vista, por ejemplo, vamos a ver y vamos a decirle
vamos a clicar la I para que de esta manera esta cara reducirla un poco. Pues si le damos ahí, como vemos, se nos está reduciendo y estamos seleccionando otra cara en función de la cara seleccionada, ¿vale? Una pequeña fracción. Pues clicamos aquí, por ejemplo, y nos ha hecho esto en todos los círculos estos. Ahora nosotros, si le damos a Extrude, por ejemplo, que sería la tecla E, lo pongo desde este punto de vista para que se vea lo que os quiero explicar. Si le damos a la tecla E y maximizamos, como vemos, se nos está poniendo hacia arriba o hacia abajo. Pero si nosotros le hacemos la tecla S, como vemos, se nos está yendo desde distintas perspectivas y no es lo que queremos, ¿ves? Está cambiando hacia el centro de nuestro cursor y nosotros queremos que este movimiento sea concretamente hacia dentro del propio círculo. Lo que vamos a hacer aquí es, para que lo veamos, cambiar el origen mediante el origen, lo vamos a decir que sea de forma individual, para que de esta manera siempre cada uno de los círculos vaya en función de su propio círculo. Pues ahora si nosotros le damos a la tecla S y hacemos cambiamos la escala y lo echamos un poco hacia adentro, por ejemplo, vemos que nos queda así. Vamos a hacerlo a ojo, ¿vale? Y como vemos, se nos ha hecho perfectamente esto, esta forma. Ahora nosotros lo que vamos a hacerle aquí es ponerle unos colores a esta parte para que sean totalmente diferentes. A esta parte de aquí vamos a decirle un color oscuro y a este vamos a decirle que sea un color brillante. Para ello vamos a la parte de materiales y vamos a añadir dos materiales. Uno, como hemos dicho, para la parte esta y el otro para esta, sin deseleccionar lo que hemos seleccionado, ¿eh? Este de aquí vamos a decirle que sea nuevo y le vamos a decir que sea, por ejemplo, un color oscuro. Vamos a decirle también que tenga la textura metálica, ¿vale? Y en el siguiente nosotros vamos a decirle que vamos a clicar New, vamos a ir al tipo de material y vamos a decir que sea del tipo emisión. ¿Qué colores vamos a coger? De todos los que hay, yo en este caso he cogido un color azul, pero también se podría hacer con un verde o bueno, cada uno que haga como quiera. El naranja queda bastante bien por lo que he probado, los lilas estos también y el verde en función de la combinación que se haga también. Pero el azul pienso que pega con casi todo. Pues le seleccionamos, vamos a decirle que la fuerza sea de 5 por ejemplo y ahora teniendo esto seleccionado, estos aros, vamos a asignar este color, este material a esta parte de la faceta. Pues le damos a asignar y ahora cuando nosotros cambiamos el modo de vista vemos cómo se nos ha seleccionado en todos los aros estos que teníamos. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es cambiarle un poco la forma y el movimiento. Para ello lo que vamos a añadir primero de todo, ahora vamos a ver incluso, podemos ver que antes de hacer los cambios del cubo, si nosotros queremos que se vea un poco mejor, vamos a decirle que el ambient sea occlusion, vamos a activarlo, el bloom, ahora como vemos está brillando, y vamos a decirle que el screen space reflection también esté en modo activado. Una vez aquí lo que podemos hacer es cambiar a modo, volvemos a Object Mode, ¿vale? Y vemos cómo nos queda ahora mismo. Vamos a decirle que nuestro fondo de pantalla o del mundo, en lugar de ser este gris, vamos a cambiarle y vamos a ponerlo oscuro. Vamos a decirle que sea negro totalmente y de esta manera el contraste se ve mucho mejor, ¿vale? Ahora vamos a añadir un modificador que será el Displace. Añadimos un modificador que será el Displace, como hemos dicho, y añadimos el modificador que sea este de aquí, por ejemplo el Displace, y a partir de aquí vamos a decirle una nueva textura. Vamos a New y este tipo de textura va a ser del tipo nube, cloud, ¿vale? Pues
como vemos, nos sale así, que es un estilo algo peculiar, pero más o menos es lo que estamos buscando. Vamos a cambiar un poco el concepto principalmente, y si por ejemplo cambiamos el tamaño, vemos cómo nos va cambiando el dibujo de la textura, ¿vale? Se pueden hacer de 1000 cosas o 1000 formas en función de cada uno como le guste más, ¿vale? Pues vamos a cambiar esto. La profundidad, si vemos, también cambia perfectamente, y en función de cómo lo veáis, pues lo dejáis. En mi caso yo lo que he puesto es el valor 2 y el valor 1 o sea, el valor 1 en el tamaño, que sería size, y en deep, profundidad, pues 1. Aquí ahora lo que vamos a cambiar es que el ruido, por ejemplo, sea del tipo cell noise. Ahora, como vemos, nos queda cuadrado. De esta manera, cuando estamos cambiando los valores, vemos cómo se nos está modificando al 100% todo esto. Nosotros, como hemos dicho, vamos a ponerle el valor de 2 y 1. Y nos va a quedar así. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es aplicar las transformaciones que hemos hecho, que esto lo tendríamos que haber hecho quizá un poco antes, pero al final sirve igual. Vamos a darle, seleccionamos nuestro objeto, control A, y vamos a decirle que aplicamos las escalas que hemos cambiado en su momento, que antes hemos pasado del cubo de 2×2 a 2×2×2 a 20×2×2. Vale, pues le damos control A, scale, y ahora, por ejemplo, vemos como si realmente está teniendo la forma que queremos, ¿vale? Si nosotros le damos a este tipo de visión, vemos como a la hora de cambiar mediante los modificadores, que será lo que vamos a hacer ahora, le damos aquí al modificador y nos va a ir cambiando de 0 hasta este valor, hasta 1, por ejemplo, hasta el momento que queramos, ¿vale? Pues esto será lo que vamos a animar nosotros ahora mismo. Vamos a decirle que en nuestro frame 1 nuestro valor sea 0. Y para aquí lo que vamos a decirle es que este será el fotograma clave, botón derecho, y le damos a Insert Key. ¿Qué valor queremos que tenga? En mi caso yo había utilizado que cada 80 frames vaya cambiando de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Pues vamos a hacer que aquí, por ejemplo, este 80, el valor sea 1. Clicamos y ahora con el botón derecho o incluso con la tecla I le damos a insertar el frame. Vamos a hacer lo mismo otra vez en sentido contrario. Del 80 pasamos al 160. 80 y 80, ¿vale? Pues aquí será el valor 0. Clicamos y nos va a dar insert. Vamos a decirle que el siguiente frame sea este. Volvemos a hacer lo mismo otra vez y le vamos a decir que nuestro frame sea 1. Podemos hacer algunas veces más hasta repetir el bucle que queramos. Abierto, cerrado, abierto, abierto, cerrado, o al revés, como queramos. Pues podemos repetir que este coincida. Aquí este puede coincidir, e incluso si ahora queremos, tendríamos que decirle que el siguiente de aquí tendría que estar por aquí. Pues vamos a hacerlo lo mismo, que sería 240 más 80, 320. Pues vamos a decirle que nuestra cantidad de frames total, vamos a abrir un poco más esto, sea 320. Y este de aquí vamos a decirle que sería 320, pero como 320, este y este no coincide, tenemos que hacer que este es el valor 1, ¿cierto? Pues aquí el valor 1, que sería del siguiente frame, o sea, del 0 al 0, y el siguiente es el 1, pues vamos a decirle que sea este de aquí. Por lo tanto, esto será 0, otra vez. 0, y le vamos a insertar el frame. Y en este de aquí del medio, que nos hemos dejado, en el 240, hemos dicho que el valor sería 1. 1 y insertamos el frame. Ahora, si nosotros miramos desde el principio, vemos cómo la animación se nos está haciendo como nosotros queremos. Va abriendo y cerrando en función de lo que le hemos dicho.
Vale, ya tenemos una cosa hecha. Ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir una cámara para de esta manera poder ver cómo está la cosa. Vamos a decirle Alt A, Shift A, perdón, Shift A y le decimos que vamos a añadir una cámara. Esta cámara está situada en el centro de la pantalla y ahora mismo nos serviría aquí. Vamos a decir que tanto la vista, el 0, nos está enfocando hacia abajo. Ahora luego esto lo cambiaremos y vamos a decirle, por ejemplo, que vamos a añadir un elemento después para hacer los gestos, ¿vale? Ahora lo que vamos a añadir va a ser la esfera. Para que este túnel sea más largo, lo que vamos a hacer va a ser añadir más túnel. Lo que pasa es que podríamos hacerlo alargándolo o incluso se perdería un poco el efecto. Si ahora, por ejemplo, alargamos, el efecto podría distorsionarse un poco de lo que nosotros queremos. Para ello lo que vamos a hacer es, hay otra opción que sería, por ejemplo, añadir un modificador que sería de arrays y de esta manera alargarlo, como vemos, sería, en este caso, si le añadimos la cantidad de túneles, como vemos, se va incrementando o disminuyendo en función de la cantidad que ponemos. Sí que es verdad que siempre que podamos vamos a utilizar instancias, porque de esta manera las instancias ocupan menos memoria. En este caso no creo que importara, pero sí que si son elementos más complejos tendríamos algún problema de memoria en el ordenador. Pues para ello lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar nuestro objeto, vamos a decirle a clicar la tecla M y New Collection. En caso que no, podríamos, por ejemplo, pues desde aquí, nueva colección y añadir lo mismo. Vamos al mismo resultado. Nosotros vamos a coger New Collection y le vamos a decir que sea túnel. Vale, pues tenemos nuestro túnel y nuestro cubo dentro de él. Ahora, si nosotros lo que hacemos es Shift A, añadimos otra máscara, otro elemento, pues lo que vamos a añadir en este caso sería la colección túnel. Pues añadimos y tenemos un túnel, otro túnel más. Ahora con la tecla G vamos a decirle que el movimiento que queremos es traspasarlo hasta esta parte de aquí. Pues por lo tanto vamos a decirle que G en el eje de las X, GX, clicamos y ahora vamos a decirle que si eran 20, pues 40. Vamos a mover hasta 40, que de esta manera se enlaza perfectamente unos con otros. Esto lo podríamos repetir otra vez. Seleccionamos Shift, que hemos hecho. Vale, pues ahora si hacemos Shift R y D, decimos Shift D, Alt G, y como vemos tenemos otro elemento aquí y lo que nosotros queremos es moverlo hasta la otra parte. Pues vamos a decirle G, en el eje de las X y serán 80, ¿vale? 40 y 40. Y esto lo podríamos hacer eternamente hasta que nosotros queramos. De momento ponemos 2 y si es necesario luego vamos a cambiarlo. Vale, pues tenemos todo esto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ahora tenemos nuestra parte del cubo más o menos así como está ahora que vemos. Pero nosotros lo que queremos es, estas sombras las vamos a mover luego en función de cómo queramos y los reflejos. Pero vamos primero a añadir el elemento que estaba dentro del cubo y que será este de aquí. Este elemento que sin luces no se ve, pero lo tenemos aquí dentro metido, ¿vale? Este elemento es el que vamos a poner ahora, que si por ejemplo eliminamos el cubo, vemos que está aquí, ¿vale? Y cuando clicamos vemos que se está moviendo como hemos dicho. Vale, pues vamos para allá. Ahora que tenemos nuestro cubo creado, lo vamos a
a quitar de la vista y junto con las instancias. Tampoco las vamos a mostrar. Vamos a añadir ahora una icosphere. Esto de aquí vamos a decirle mesh y vamos a decirle que sea una icosphere. Diferencia entre la icosphere y la UV-sphere es directamente el número de caras. Nosotros vamos a utilizar la de menos para el mejor renderizado y también nos irá bien para lo que queremos hacer. Vamos a decirle que la seleccionamos y como vemos ya la tenemos creado. Vamos al modo edición, botón derecho y vamos a subdividir esta icosphere en 10 y este valor le vamos a decir que sea 1. Vamos ahora, control A, vamos a aceptar todas las transformaciones y ahora justo aquí le vamos a decir que lo que queremos es añadir un modificador. Este modificador será el displace. Para dar el efecto que nosotros queremos vamos a crear una textura para esta pelota o esfera y vamos a darle aquí a las propiedades de la textura. Vamos a decirle que sea del tipo cloud. Podríamos hacer distintos estilos en función de lo que nosotros queramos, pero en este caso es cloud. Y vamos a decirle que, como vemos ahora, tenemos la esfera y si nosotros vamos cambiando, vemos cómo se va transformando en distintas formas. Pues aquí también pasaría lo mismo, en función de cómo nosotros queramos el efecto, pues utilizaríamos unos u otros. Yo lo tengo puesto en 0.35, pues vamos a decirle que sea 0.35. Y en este la profundidad la tengo a 0. Vale, lo tendríamos así y ahora nosotros lo que vamos a hacer es que esta esfera tenga un poco de movimiento o de vida. Para ello lo que vamos a hacer es que este movimiento sea en función de algún otro elemento, no solo de la propia esfera o del timeline, sino que a través del movimiento de otro objeto. Vamos a decirle nosotros, porque el timeline lo que nos pasaría es que siempre sería lineal, podemos hacer alguna función animada, pero bueno, lo vamos a hacer de la forma que os vamos a comentar. Shift A, le decimos que vamos a crear una curva, un círculo concretamente, y una vez creado le vamos a dar al botón S y vamos a maximizarlo un poco hasta que esté por encima, por fuera del círculo de la esfera. Ahora aquí vamos a añadirle Shift A y vamos a añadirle un empty, en este caso un plano de abscisas empty, ¿vale? Una vez aquí lo que vamos a decirle es que este empty esté mediante, vamos a darle a la propiedad de constrings, añadimos un objeto y lo que va a hacer es seguir la curva, la redonda, perdón. Vamos a seleccionar la redonda que vamos a seguir, que en este caso la podemos seleccionar tanto por aquí como con el botón y la seleccionaríamos igual y bueno, nosotros lo hacemos así, que es lo mismo. Ahora lo que vamos a decirle es que va a seguir la curva y además vamos a darle al botón de Animate Path. Y ahora cuando nosotros le damos al espacio, como vemos, se nos está girando el empty Esta redonda de aquí, bueno, este elemento tiene que ir acorde o girándose en función del empty. Pues para ello vamos a darle a la circunferencia, tenemos el objeto seleccionado, perdón, y en lugar de local vamos a cambiar a object y en este caso lo que vamos a decirle es que lo que queremos es que gire en función del empty. Y como vemos ya se nos gira. Ahora queremos darle un efecto para que de aquí hacia aquí pues vaya cambiando un poco. Para esto lo que podemos hacer es, vamos a añadir un mirror, que es un espejo, y como vemos ahora ya se nos hace el efecto que queremos. Vamos a añadirle que a seleccionar estos lados para que pase con todos los lados por igual y ya tendríamos el efecto Si nosotros vemos que, vamos a pausar y de esta manera tiramos hacia atrás o hacia adelante es igual, podríamos cambiar también, como este objeto va en función del empty nosotros podemos seleccionar el empty y si le damos a la S para escalar, como vemos se nos está cambiando también la forma
de la circunferencia que nosotros estamos haciendo. Podemos poner esta, bueno, en función del tamaño, ¿vale? Que cada uno seleccione. Nosotros ahora ya tendríamos hecho esto y como vemos se nos está girando perfectamente. Ahora si nosotros seleccionamos el túnel, vemos que está un poco esto, el elemento más grande que todo esto. Si nosotros reduciéramos solo la esfera, todo cambiaría, por lo tanto no queremos con S, perdón, seleccionamos y damos a S y vemos cómo cambia la forma. Bueno, pues porque es en proporción del empty. Pues si nosotros en lugar de esto seleccionamos también el empty y la circunferencia, cuando aumentamos o disminuimos nos queda por igual. Pues vamos a decirle, seleccionando los tres elementos, que esté juntos y vamos a decirle que esté un poco por dentro, que no sobresalga del cubo este, ¿vale? Y como vemos aquí, lo tenemos que no está saliendo por ningún lado. Si quisiéramos cambiarlo un poco más, la forma o lo que sea, pues como hemos dicho, seleccionamos el empty y con la S podríamos darle una forma concreta, ¿vale? Pues vamos a dejarlo, por ejemplo, así, ¿vale? Ahora nosotros queremos darle un poco de iluminación y esta iluminación va a ser mediante una luz trasera. Esta luz trasera, Shift A, y vamos a decirle que sea una luz, un punto. Pues, por lo tanto, la luz ya la tendríamos puesta. Ahora vamos a ver al modo de wireframes y como vemos tenemos la luz en esta parte de aquí. Pues si nosotros le damos a la luz, botón G, la tecla G, perdón, y la X, se nos va a mover en el eje de las X. Vamos a poner esta luz que esté un poco por detrás, ¿vale? Y ahora pues, si miramos, tendríamos aquí. Si miramos, esta luz es de poca intensidad de momento, vamos a ponerle unos valores un poco mayores, como por ejemplo 300, pues vamos a subir hasta 300 y vamos a decirle que el color en lugar de blanco que sea, por ejemplo, está tanto azul como, bueno, todos los colores que se pueden ver aquí, pero los que bastante bien quedan, por lo que he visto, son azules, este tipo de azul, lilas, violetas, incluso algún amarillo y naranja. Vamos a ponerle naranja, por ejemplo. Y ahora si miramos, por ejemplo, en el modo de renderizado, vemos como la luz ya se nos está proyectando en las paredes, que es el efecto que queremos. Si nosotros le damos G en X, tanto la acercamos o la alejamos, tendremos más intensidad de la luz que nosotros queremos. Lo dejamos aquí de momento y vamos a añadirle ahora otra luz. Esta luz vamos a darle Shift A y que sea el color, pues por ejemplo, de azul, que es la que tenemos escogida. Seleccionamos la luz, vamos aquí a las propiedades, vamos a decirle también que sea un valor de 300 y este azul, pues por ejemplo, sea este de aquí. Ahora, si nosotros vemos, al darle tenemos este efecto que más o menos es como queremos. Pero no solo queremos esto, sino que también brillen por delante, porque ahora mismo, si nos fijamos, la luz está reflejando poco. Si nosotros hiciéramos GX un poco hacia atrás o hacia adelante, veríamos cómo nos puede llegar a gustar más, tanto para adelante como para atrás, ¿vale? Eso ya en función de cada uno que ponga como quiera. Para que además se vea mucho más reflejada, vamos a añadirle que se vea tanto reflejado por delante y por atrás, Shift A, y vamos a decirle que vamos a añadir vamos a Light Probe y Reflection Cube Map, ¿vale? Seleccionamos esto y una vez aquí vamos a decirle que esta esfera, que es la reflexión, sea mucho mayor y de esta manera nos va a reflejar todo lo que nosotros queremos. Ahora vamos a añadir un poco las texturas, pero como vemos, ahora ya la luz nos está reflejando mucho distinto a como estaba antes.
y incluso la otra, si quisiéramos, podríamos moverla un poco más hacia adelante o hacia atrás en función de cómo queramos, ¿vale? Eso, cada uno que lo ponga a su gusto. Vale. Vamos ahora a darle las texturas a estas paredes de aquí para poder hacer el efecto que hemos visto que hacía. Pues vamos ahora a seleccionar el shading, que es la parte esta de aquí. Por ejemplo, nosotros podríamos parar y cuando le damos, tanto podemos ir por el shading de aquí, el botón este, o incluso desde el layout podríamos ir, vamos a seleccionar la parte esta de arriba y vamos a decirle que esta parte sea el shader editor, ¿vale? Una vez aquí, ahora vamos a seleccionar el cubo y hemos dicho que estamos en el layout y podemos entrar tanto por este lado como por el shading, ¿vale? Vamos a hacerlo, da igual por aquí, por este lado, y vamos a seleccionar concretamente en estos elementos que teníamos, este es uno de los colores del material del cubo, pues vamos a seleccionar este. Vamos a añadirle ahora, por ejemplo, un Shift A y vamos a decirle que sea un color ramp. Este color ramp lo vamos a poner aquí que se vea y vamos a añadirle este concretamente a el campo este de aquí, el roughness, ¿vale? Vamos a añadir ahora un noise texture, ¿vale? Para de esta manera, noise texture, de esta manera darle un efecto de rugosidad. Vamos al FAC, añadimos el FAC al FAC y como vemos ahora ya nos está empezando a generar un poco el color este que queremos. Nuestro punto de luz no se está viendo mucho, vamos a darle al G en X y vamos a decirle que este reflection, ¿vale? Vamos a cogerlo y vamos a decirle en la parte de renderizado, ¿vale? Vamos a darle al motion blue que nos interesa y las luces indirectas vamos a hacerle un bake indirect lighting. De esta manera, cuando nosotros veamos, la luz nos tiene que cambiar un poco. Así se nos ve. Vamos al renderizado y como vemos ahora, la luz está brillando mucho más todo como teníamos antes, ¿vale? Pues ahora vamos a modificar esta parte de aquí. Estamos aquí en esta parte y vamos a añadirle, por ejemplo, si ahora nosotros cambiamos estos valores, si vemos, no sé si se está viendo mucho, nos está cambiando el reflejo de la luz. Vale, pues, si nos fijamos, ahora podemos cambiar incluso que este valor, cuando nosotros lo modificáramos, se iría cambiando en función de cómo quisiéramos que se viera. Que se vea la pelota esta, que se vea la luz, o incluso que no se vea y que forme parte de la esencia de la pared. Pues esto lo podríamos cambiar también así, en función de cada uno como quiera. Y lo tengo puesto más o menos, esta parte es aquí así, y este pues lo tengo un poco más que se vea y se haga el juego de luces. Hemos añadido este, vamos a añadir otro, Shift D, y lo clicamos aquí y ya tendríamos el otro y vamos a decirle que el color sea y añadimos el vector. Ahora, como vemos, tendríamos que volver a jugar otra vez con las texturas en todo momento para que esté más detallado o menos en función de nuestros valores. Si ahora nosotros vamos cambiando, veríamos cómo nos queda. Yo tengo puesto más o menos que la escala también, esta si la quitamos, veremos cómo nos va cambiando la textura
y en este caso, por ejemplo, la escala que tengo es de 10 más o menos, que en función de más y menos vemos cómo se marca más el material. 10, este de aquí pues también vamos a subirle un poco. Aquí así este lo vamos a hacer que sea un poco más brillante junto con este valor de aquí, que es el que yo tengo puesto, y distorsión en este caso que podríamos poner que haya o no haya. Yo tengo puesto alrededor del 0 y todos los efectos están muy chulos, como vemos. Vale. Y aquí en el siguiente pues hemos añadido este de aquí, vamos a decirle que este vaya al vector y ahora nosotros, cuando se haya puesto bien, vale, vamos a poner un valor así parecido y estos dos pues vamos a reducirle este un poco, que sea por ejemplo así. Así me gusta bastante. Y este de aquí vamos a decirle que no haya distorsión ninguna. Por lo tanto, este valor vamos a decirle que sea un 0. Ahora, si nosotros quisiéramos un poco de granulado en la pared, podríamos añadir Shift A y vamos a decirle, vamos a añadir el nodo Bump. Y este de aquí lo vamos a poner esta parte. Vamos a juntar este con el campo este de aquí, con height, y ahora esto va a ir a normal, normal con normal. Y tendríamos que, ahora nos ha cambiado bastante. Este color concretamente, está procesando, vemos cómo nos queda el efecto. También podría, cada uno, como hemos dicho, nadie está obligado a nada, ¿eh? Puede poner los valores que quiera. Y en este caso, pues vamos a ponerlo así, 0.008, por ejemplo. Y tendríamos el efecto este de aquí. Ahora si nosotros le damos al play, vemos como el efecto nos está haciendo todo esto. Vale, pues ya lo tendríamos bastante encaminado. Vamos a volver hacia atrás, vamos a guardar, eso sí. Control S también se podría hacer. Vale. Y esta parte de aquí, en esta esfera, vamos a decirle que el material, nos queda un material y que sea, por ejemplo, muy la rugosidad que sea 0. De esta manera aún nos brilla más todo lo que hemos estado haciendo y podemos ver cómo nos queda el efecto este. Vale, pues más o menos ya lo tendríamos hecho. Y ahora si por ejemplo deseleccionamos los ambientes y todo esto, vemos cómo nos queda y el efecto sería este más o menos. Vale, empezamos, vamos a decirle que la luz esta de aquí, si queremos, la podemos mover un poco más GX hacia adelante o hacia atrás en función de cómo queramos. Y aquí por ejemplo si vemos nos brilla mucho más si está adelante o si está atrás. Vale, pues así me parece que nos gusta bastante. Y esta de aquí pues G de X también podemos decirle que sea más intensa, menos, dentro incluso de la esfera o incluso fuera. Vamos a ponerla un poco más hacia atrás si lo consigo. ¿Dónde estás? Vale. Aquí así pienso que está bien. Y ahora cuando nosotros le damos al play, le damos al 0 y vemos que esta cámara no nos vale. Vamos a añadirle, vamos a darle otra vez al 0, vamos a añadirle una cámara, Shift A, y vamos a añadir la cámara esta. Vamos aquí a la parte de wireframes y como vemos la cámara la tenemos aquí. Vamos a mover esta cámara un poco más hacia atrás, por lo tanto G en X y vamos a decirle que esté a esta altura, por ejemplo. Una vez aquí, control 0 y todavía no nos estamos viendo la cámara, tenemos que ir a las propiedades de escena y esta cámara, en lugar de ser esta, vamos a decirle que es la que hemos puesto
la actual, que sea esta de aquí. Vale. Y una vez aquí, cuando nosotros le damos al 0, veríamos la cámara perfectamente como está ubicada. Ahora nosotros lo que queremos hacer es que este elemento se vaya moviendo, o sea, la cámara se vaya moviendo a través del túnel junto con la esfera y las luces. Para ello lo que vamos a hacer es, tenemos esto seleccionado, vamos a decirle que esto, Shift, Shift, las luces, no, bueno, perdón, este, Control, las dos luces y después la Icosphere y el Empty junto con la cámara, vamos a decirle Control P. Una vez seleccionados todos estos elementos, Control P. De esta manera lo que vamos a hacer es Control P. De esta manera lo movemos todo como un objeto. Y cuando nosotros movamos la cámara, todos estos elementos se van a mover junto con la cámara. Por lo tanto, nuestra primera posición de la cámara le podríamos decir que sea esta, por ejemplo. Por lo tanto, aquí vamos a decirle que en el punto este las coordenadas X sería el punto de partida. Este de aquí vamos a decirle, clicamos botón derecho, Insert Key o con la I, ¿vale? Y luego el final vamos a abrir las otras instancias del cubo y veríamos cómo el cubo este es, hemos puesto la cámara al otro lado. Bueno, pues la vamos a girar, vamos a ponerle que la cámara... Vamos a poner ahora el enfoque de la cámara. Hemos dicho de que estaba en el punto 80 y luego 160, ¿no? Que es cada 80. Pues nosotros vamos a poner en este punto 40, por ejemplo, vamos a decirle que el enfoque de la cámara sea 50, por ejemplo. Pues vamos a poner botón derecho o con la I, Insert Key, insertamos una clave de frame y luego en el punto vamos a sumar 80 más, que son 120, y en este punto vamos a decirle que, por ejemplo, sea 7. Y de esta manera vamos a hacer el efecto de movimiento de la cámara. Otra vez, al cabo de 80 frames, que serían 200, vamos a decirle que esta vez sea 50. Y esto lo vamos a repetir pues unas cuantas veces hasta que termine la animación. 200, pues vamos a decirle, en el 200 no hemos puesto el keyframe, vamos a darle con la I o con botón derecho y Insert Keyframe. Vamos ahora a 280 y vamos a insertar otra vez y vamos a decirle que en este caso sea 50. Volvemos a Insert Key, insertamos una keyframe y luego del 281 hemos puesto, no, este Control Z, cerramos esta y vamos al 280. Vale, ahora aquí sí lo volvemos a hacer, Insert Keyframes. Y ahora nos pasaría que el siguiente punto sería el 340, ¿no? 360, perdón. 360, pues vamos a mover esto con el botón del centro y vamos a decirle 80 más, es 360. Aquí este era 7, pues ahora volvemos a ponerle 50. Y aquí volveríamos 50 que haré ahora. Y vamos a darle keyframe y ya lo tendríamos. Nos pasa ahora que nosotros si quisiéramos ir a este punto, no podemos, que sería el 40, porque si ahora nosotros pusiéramos aquí la animación en este punto, tendríamos que calcular más o menos en la mitad, que sería 40, qué valor tiene este keyframe. Por lo tanto, o hacemos esto de aquí o movemos todo esto hacia la izquierda. Pues vamos a hacer todos estos keyframes, los vamos a mover con la G y vamos a moverlos hasta el menos 40. Menos 40. Supongo que está aquí. Vale. Pues por lo tanto ahora ya tendríamos la animación hecha y si miramos, empezamos con el espacio y vemos como el efecto de la cámara
nos está haciendo como nosotros queremos. Luego vamos a hacer algún ajuste más para que se vea todo con un poco más de nitidez y claridad, pero exactamente nos tendría que... Aquí no nos está moviendo mucho la cámara, el efecto. Vamos a ver qué nos está pasando. Se aleja y aquí tendría que empezar a acercarse y no lo hace, y esto debe ser debido a que en este campo los valores nos hemos equivocado. Este 7, este tendría que ser 50, esto es 50 y vamos a decirle que lo reemplace. El siguiente es este de aquí, es 7, está bien, y el siguiente tiene que ser 50 otra vez, y en este caso tampoco lo hemos puesto. Pues botón derecho 50 y reemplazar keyframe, y vamos a ver si ahora, como vemos, nos lo está haciendo el efecto del zoom in, zoom out, ¿vale? Que es más o menos como nosotros queremos, y además el movimiento de toda la animación. Vale, pues tendríamos esto. Ahora lo que podemos hacer para que esté más centrado todo, la cámara esta de aquí, le vamos a decir que en Objects Constraints que enfoque directamente a la esfera esta, a la icosphere. De esta manera, aquí por ejemplo, ya lo tendríamos centrado. Antes hemos intentado moverlo a través de los ejes, pero de esta manera es mucho más precisa, ¿vale? Y ya nos quedará centrado. Ahora nos faltaría que la cámara que la bola y la cámara se vayan moviendo a través del túnel. Por ejemplo, si nosotros tenemos el túnel, nuestro túnel, con el botón 7, pues ahora tenemos que la posición de la icosfera es esta y de la cámara es esta de aquí, ¿vale? Hemos ajustado un poco la distancia, pero hemos puesto concretamente 2, 4, 5, 6, ¿vale? Cuadros a esta distancia, a 10 centímetros, ¿vale? Pues 1, 2, 3, 4, lo hemos hecho así, ¿vale? Ahora nosotros lo que queremos es que tanto esto como el objeto, el icosphere, por ejemplo, vamos a ponerlo así, perdón, en wireframe, la cámara y la icosphere que se vayan desplazando pues a través de el túnel este. Vamos a hacerlo y nosotros le vamos a decir que, por ejemplo, en el keyframe 1, todos estos elementos, primero vamos a juntarlos todos. Vamos a decirle que el círculo, primero, bueno, el círculo, la icosphere y los puntos de luz. Vamos a ajustar primero un poco el punto este de luz, a ver cómo nos queda si lo alejamos. Primero este de aquí, vamos a decirle que con la G vamos a moverla en el eje de las X, y vamos a decirle también que sea una distancia parecida a la de la cámara, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver si así tenemos un poco más de luz. Y luego el otro punto, que es el azul, en lugar de estar más adelante, vamos a desplazarlo un poco hacia atrás. Quizá por aquí. A ver si así nos queda mejor o peor, y vamos a hacer pruebas a ver cómo nos queda. Botón 0 para ver la cámara, y ahora vemos como el efecto nos ha cambiado un poco más. Incluso podríamos ponerle el punto con GX y vamos a desplazarlo más adelante o más atrás en función de cómo queramos, ¿eh? Eso ya es cuestión de gustos. Vamos a dejarlo quizá por aquí, que se vean los dos colores aquí en los lados, y ya lo tendremos. Vale, pues ahora vamos a mover todos estos elementos. Hemos dicho que vamos a coger la icosphere, los dos puntos, el empty y la cámara por este orden, y hemos apretado el control para ir seleccionando todos. Una forma que tenemos para centrar la cámara, la vista, en lugar de hacerlo a través de estos elementos, del enfoque hacia la derecha o hacia la izquierda, nosotros lo que podemos hacer es que esta cámara nos enfoque directamente el objeto que queremos que siga. Pues por lo tanto vamos a decirle a Constraints, vamos a darle el botón, y en esta parte de aquí vamos a decirle que siga a este objeto, y el objeto que nosotros queremos
lo podemos seleccionar a través de aquí y le decimos que sea la icosphere. De esta manera ya tenemos la cámara centrada y lo que vamos a hacer ahora es que nos haga este zoom in, zoom out. Para ello tenemos que nuestro cubo se nos está moviendo cada 80 frames. Pues nosotros la cámara vamos a decirle, por ejemplo, para que se vea los dos lados, tanto este de aquí junto con la modificación cuando se está moviendo hasta aquí, para que se vean los dos, vamos a decirle que en esta parte de aquí nuestra cámara nos hará un zoom y, por ejemplo, en la parte de aquí, la intermedia, pues nos hará otro zoom así y va a hacer el juego constantemente. Vamos a hacerlo mediante, ahora vamos a la cámara y le decimos que en la posición 40 que hemos dicho, pues nuestra posición de la cámara, nuestro zoom, sea por ejemplo 50, ¿no? Pues en esta parte de aquí vamos a decirle con el botón derecho Insert Keyframes o incluso con la tecla I. Pues tenemos ya un keyframe puesto. Ahora vamos a decirle que al cabo de 80 más, que serían 120, en lugar de coger la posición de la cámara, esta 120, vamos a decirle que el zoom sea de 7. Y como vemos, el efecto es ir hacia atrás. Vamos a añadir en este momento Insert Keyframe, insertamos otro keyframe, 80 más y por lo tanto serían 200. Y en esta parte de aquí vamos a decir otra vez que el valor sea 50, el opuesto. ¿Vale? Vamos a darle al botón derecho, Insert Keyframe. 80 más, pues 80 más. Y en este caso el valor va a ser 7. Vamos a ponerlo 7 y insertamos el keyframe. Siguiente valor pues sería 340 más 60 más 80, 360, perdón. 360 lo tendríamos aquí y del 7 pasaría al 50. Vale. Ahora nos pasa, tenemos que darle el keyframe, perdón. Ahora nos pasa que aquí nosotros, si empezamos de 0, la cámara está parada, no hace nada y a partir de aquí sí que hace el zoom, zoom in, zoom out, ¿vale? Pues como vemos nos hace lo que nosotros le hemos dicho, ¿eh? Vale, correcto. Nos pasa que en esta parte de aquí a aquí tiene que haber 40, también la misma distancia. Podríamos coger el valor que estaría aquí, por ejemplo, que sería 28,5 y ponerlo aquí, sería una forma. O la otra sería mover todos estos keyframes, mover todos estos, los seleccionamos todos y con la G los movemos hasta el punto 0. Y así también sería otra forma, no, hasta el punto, así, menos 40. Y de esta forma sería más o menos lo mismo. Ahora aquí nos faltaría añadir otro keyframe, que hemos dicho que este es 280 y 50, pues el siguiente sería 360 y sería 7. Pues vamos a decirle que sea 7. Añadimos Insert Keyframe. Vale. Ahora ya tendríamos la animación, como le hemos dicho, y como sería un bucle, al final pues de este lado pasaría otra vez aquí. Si lo vemos, dejamos parar. Y hemos hecho el bucle perfectamente. Vale. Nosotros ahora, esto del bucle nos servirá porque en lugar de hacer una animación de no sé cuántos keyframes que queramos, con esto ya nos serviría para hacer toda la rueda completa. Y ahora lo que vamos a decirle es que nos haga un movimiento y, por ejemplo, está el túnel este de aquí, que tenemos el túnel, y nosotros queremos que más o menos en la posición esta, en el siguiente valor, o sea, que la cámara se vaya moviendo hacia aquí. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es, vamos a deseleccionar el túnel, por ejemplo, y solo nos queda, este también lo vamos a deseleccionar, y así no nos molesta a la hora de trabajar. Lo tenemos aquí y estos elementos, este por ejemplo
vamos a moverlo un poco más y vamos a decirle que en G de X y que sea menos 6, que sería más o menos, me parece, como la cámara, entiendo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vale, pues vamos a decirle G de X, vamos a moverlo a mano, G de X, no, vamos a cambiarlo por aquí, perdón, en lugar de menos 9, que sea menos 6, vale, ya lo tendríamos puesto, y este punto, en lugar de estar en esta parte de aquí, vamos a decirle que esté un poco más hacia atrás, pues por ejemplo, con un menos 3, ¿cómo nos quedaría aquí? Incluso quizá G de X, vamos a verlo un poco más y vamos a ver cómo nos queda, a ver si la visión es como nosotros queremos. Vamos a activar el túnel otra vez, el Reflections, y a través del 0 vemos la posición de la cámara y a partir de aquí vemos cómo nos ha quedado todo esto. Esta icosfera, vamos a decirle que en los materiales, que el especular este, para que brille más, vamos a decirle que sea 0. A ver si... Bueno, esto... Y ahora cuando le damos al espacio, vemos cómo nos hace esto perfectamente. Vale. Vamos a decirle, estamos retocando un poco, ya tenemos la animación casi hecha. Vamos a decirle que el punto este, el 1, lo vamos a mover G de X. El punto este, donde está aquí, este de aquí, vamos a decirle que G de X. Y quizá un poco más hacia adelante para que se vea un poco la combinación de colores. Así, y ahora cuando le damos al espacio, quizá lo tenemos como queremos. Vamos a hacer algunos retoques más, ¿eh? Vale. Pues ahora vamos a cambiar esto del túnel, como hemos dicho antes. Vamos a quitar, vamos a ponerlo así que se vea mejor. Y la icosfera esta, la esfera de reflexión también, el mapa, vamos a moverlos. Ahora le damos a todos estos elementos seleccionados y por último la cámara. Y con control P vamos a hacer que todos estos elementos se muevan de forma uniforme. Control P. Y le decimos que todos se muevan como un mismo objeto. Por lo tanto, ahora se nos ha movido. Y esto vamos a cambiar la rotación y quizá... A ver... aquí, la rotación. Vamos a decirle que esto sea 0. No, pues la rotación aquí, este de ahí va a ser 0, eso sí. Este también en el eje de las X va a ser 0. Y en el eje este vamos a decirle que sea 90. 90. Y ahora vamos a girar esto pues en el eje de las Z, 90 grados. 90 grados en el eje de las Z. Vale, ya lo tendremos exactamente como queremos, ¿vale? Y ahora si nosotros movemos este elemento con la G, vemos que todos los demás se mueven conformemente, ¿vale? Pues por lo tanto, bueno, G en X, perdón, y se mueven en la misma línea. Pues vamos a activar esto, el túnel, para ver por dónde cae, más o menos. Y vamos a decirle que si añadimos este de aquí otra vez, este túnel y esta posición y este también, pues vamos a decirle que este y este, por ejemplo, pues vamos a ponerlos en el otro lado y vamos a decirle que G en X, el control, y lo añadimos aquí, porque ya que la cámara está apuntando para allá, para no cambiarlo todo, es más fácil así. Y nosotros tenemos que nuestra cámara la tenemos en este punto, en el punto 6. Pues por lo tanto, este túnel tenemos que poner la posición en la... Vamos a decirle que esto sea el keyframe, este punto sea el keyframe, ¿vale? Insertamos el keyframe en el punto 0, en el punto 1, perdón, y luego en el punto
321, que vuelve a ser el mismo. 321. Le tenemos que decir que este punto vuelva a estar aquí en el punto 6, que sería en el cuarto 1, 2, 3, 4, cuarto cubo de estos, o como, pues teóricamente tiene que irnos hasta aquí. G en X, perdón, seleccionamos la cámara y decimos G en X, y el punto debe ser, tiene que estar, pues, hemos dicho 1, 2, 3, 4, es por aquí. Vamos a ajustarlo bien y ya tendremos la animación. Vale, sí, la cámara es esta y entonces sería menos 36 y ya tendremos el punto. Y este punto de aquí lo reemplazamos y le decimos que sea el keyframe este. Vale, pues ahora si nosotros vemos la animación, vamos a ver si nos está haciendo como nosotros queremos. Vamos a darle aquí y al clicar espacio vemos cómo nos está haciendo el efecto, como le hemos dicho, de nuestra imagen. Vale, nos está funcionando bien y vamos a hacer un pequeño retoque para que esto sea un poco más claro. Seleccionamos el punto que queremos, el de la luz azul, y con G de X vamos a moverlo tanto hacia adelante o hacia atrás. ¿Dónde estás? Aquí. Y al darle espacio vemos como nuestra luz nos ha quedado como hemos querido nosotros. Vale, pues este sería nuestro tutorial. Espero que os haya gustado, que sobre todo le pongáis una nota del 1 al 10, a ver si de esta manera tener un poco más de interacción con vosotros, y también si queréis poner algún comentario o alguna cosa así, pues sobre todo ponerlo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo y sobre todo si alguien tiene alguna idea sobre qué hacer o cualquier cosa, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Un abrazo y hasta pronto.